Buenos días, mi nombre es Jesús Zambrano, integrante de la sección T1 de Psicología General 2. Voy a dar una pequeña charla sobre los procesos cognitivos, los cuales son la habilidad de cada individuo para desarrollar ideas, unir pensamientos, comunicarse. Estos están divididos en dos, en los procesos básicos y los procesos superiores. Dentro de los procesos básicos tenemos percepción, atención, memoria, emociones y motivación. La percepción se da gracias a nuestros órganos sensoriales, los cuales recopilan información que vienen del exterior, que son estímulos. Los órganos encargados son la visión, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. La atención. La atención es la capacidad de todo individuo de enfocar su concentración en uno o varios elementos. La atención es lo que permite que se tenga una idea de la realidad. Sin la atención, los elementos percibidos por nuestros órganos sensoriales no fueran más que elementos flotando en el aire sin ningún tipo de sentido. La atención se puede dividir en tres, o se divide en tres. La consciente, en la cual nosotros enfocamos nuestra energía en algo en específico para poderlo analizar. La inconsciente, en la cual no lo hacemos de una manera obviamente consciente y nuestra atención se va dirigida a eso. Por ejemplo, cuando hay un estímulo fuerte, nosotros prestamos atención a de dónde viene el sonido, pero no ha sido voluntariamente. Algunos psicólogos la clasifican solo de esas dos maneras. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esta única clasificación. Creo que se debe agregar una tercera, que es la atención habitual. ¿Qué es la atención habitual? La atención habitual es cuando hay algún gusto o algo que nosotros estamos constantemente relacionados o nos interesa, nuestra atención involuntariamente se va a dirigir a eso. Supongamos que usted tiene algún familiar que no pueda caminar y necesita sillas de ruedas. Usted se va a percatar si en todos los edificios donde usted entra hay acceso para ellos de una manera inconsciente, pero lo vas a saber, cosa que si yo voy, que no tengo nadie cercano con esa discapacidad, seguramente pasará de ser percibido. La memoria. ¿Qué es la memoria? Las personas creen que la memoria solamente es guardar información y ya, pero resulta que la memoria tiene una fase y es más que eso. La memoria es codificar una información para guardarla y más tarde decodificar nuevamente esa información para traerla de vuelta y utilizarla. La memoria ayuda a los dos procesos que ya mencioné anteriormente, con una fase o un tipo de memoria que se llama memoria sensorial. Esta es lo que permite que la atención que nosotros estamos prestando a algo se logre englobar. Por ejemplo, si estamos en una clase de matemática y el profesor está explicando un ejercicio, podemos prestar atención a la primera fase del ejercicio. La memoria sensorial nos va a permitir que cuando él termine el ejercicio englobemos toda la información y comprendamos cómo realizarlo. Esta memoria sensorial la utilizamos todos los días en cada momento de nuestras vidas. Cuando vemos una película, al final de la película puede que no recordemos exactamente lo que los protagonistas estaban diciendo, quién murió en la película, pero sí vamos a detener la información en general, lo cual nos permitirá luego hacer un juicio si nos gustó la película, si fue aburrida, etcétera, etcétera. Luego tenemos la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo necesita un poco de atención, un poco más de esfuerzo, cosa que no ocurre en la memoria sensorial. En la memoria sensorial es algo más automático. En la memoria de corto plazo retenemos información de una manera breve. Es lo que, y algunos estudiantes la aplican muy seguido cuando van a entrar a un examen. Repiten constantemente lo que se les olvidó, sin embargo, lo que no se sabe. Sin embargo, la memoria a corto plazo tiene un pequeño, no digamos defecto, sino una característica, que cuando nosotros enfocamos nuestra atención en algo nuevo, esa información se pierde. Por ejemplo, el estudiante que entra repitiendo la fecha una y otra vez del nacimiento de Simón Bolívar, en el momento en que escuchan las instrucciones de su maestro, se va a ir la información. La información no queda grabada en la de corto plazo, queda grabada en la memoria a largo plazo.
Esto necesita de un ejercicio, repetirse la información varias veces para que quede grabada. La memoria está muy relacionada con la atención, pero también con la percepción. Nuestros sentidos pueden ayudarnos a volver a traer información que tenemos almacenada. Por ejemplo, cuando entramos a algún restaurante y la comida nos recuerda a nuestra madre, nuestros recuerdos de la infancia van a volver a nosotros. Vamos con el siguiente proceso cognitivo, que viene siendo las emociones. Es un poco difícil hablar de las emociones sin volvernos un poco románticos, porque la emoción es algo subjetivo, es totalmente distinto para cada individuo. Las emociones no son buenas ni son malas. Sin embargo, si son desmedidas, se pueden considerar patológicas. La tristeza, que muchas personas la catalogan como una emoción negativa, resulta que no lo es y tiene beneficios muy importantes. Cuando nosotros nos ponemos un plan, un objetivo y fracasamos, nos sentimos tristes. La tristeza nos permite dar un paso atrás, reflexionar sobre nuestros errores, intentar ver una nueva perspectiva o buscar ayuda si lo necesitamos. El último proceso cognitivo básico es la motivación. La motivación es la energía o las ganas que tiene la persona para desarrollar alguna tarea en específico. La motivación puede surgir debido a distintos factores. Cada escuela ha dado un punto de vista distinto, en especial para la motivación. Por ejemplo, en el psicoanálisis tenemos las pulsiones, pero no es lo único que motiva al individuo. También tenemos las emociones, las necesidades o los deseos. Vamos a pasar ahora a los procesos psicológicos superiores, los cuales son 3: inteligencia, lenguaje y pensamiento. Pensamiento. El pensamiento es la habilidad que tiene el individuo para generar ideas abstractas, elementos de comunicación dentro de su mente. Luego tenemos la inteligencia, que se confunde mucho con el pensamiento. La inteligencia es el conjunto de elementos como atención, memoria y aprendizaje que utilizamos para razonar, poder tomar decisiones. Y por último, tenemos el lenguaje. El lenguaje no es más que la comunicación del pensamiento. El individuo transmite información mediante conjuntos de símbolos o sonidos que no necesariamente tienen que ser escrito o verbal. También existe el lenguaje de señas, y esto solamente por hablar de un lenguaje consciente, pues también existe un lenguaje inconsciente, como es el lenguaje hormonal, la parte química e incluso el lenguaje corporal, que no siempre se hace de una manera consciente. Muchísimas gracias por su atención.